Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio en el que hoy también tenemos una invitada especial. Esta es una de las entrevistas de la serie que he venido haciendo para nutrir la información, los conocimientos, las reflexiones acá en Puentes al Liderazgo. Nos acompaña hoy Liz Sarmina o Sarmina. Sarmina, sí. Sarmina, Liz Sarmina. Ella está ubicada en México y es una persona que se dedica básicamente a ser mentora de marca personal y empleabilidad. Esta combinación es bien interesante y hoy tenemos el honor de tenerla en este episodio para compartir con ella sobre esos dos temas. Entonces, a Liz la conozco gracias a el mundo digital. Hicimos alguna formación hace algún tiempo en temas de social selling y creación de marca personal. Coincidimos en esa formación y bueno, a la vuelta de unos meses estamos compartiendo en diferentes espacios como este. Entonces, Liz, te doy la bienvenida a este Puentes al Liderazgo y cuéntanos un poco sobre quién es Liz Sarmina. Muchas gracias, Ilse. La verdad es que me encanta este mundo digital porque nos abre oportunidades de conocer a personas que de otra manera no podríamos conocer. Y te platico un poquito de mí. Te platico primero de mi background y luego de qué es lo que hago hoy. Yo empecé en el mundo de los recursos humanos y ahí me desarrollé muchísimos años, aproximadamente 18 años. Y lo que aprendí en ese mundo de recursos humanos es a entender la visión de las empresas sobre qué es lo que veían ellos en los candidatos para aceptarlos a un puesto, para subirlos a otra posición más retadora y a establecer sus planes de desarrollo dentro de la empresa. Entonces entendí esa visión inside de la empresa y lo que me he dedicado en estos últimos 3 años es a estar del otro lado, del lado de la persona, ¿sí? El candidato. ¿Qué es lo que puede hacer esa persona para crecer profesionalmente, para mostrarse ante las empresas como ese potencial para el puesto que quiere? Y lo que me he enfocado principalmente en mis acompañamientos es a trabajar desde el autoconocimiento y desde la mentalidad para lograr esos objetivos laborales que tienen las personas. Wow, autoconocimiento y mentalidad, que esto, supongo yo, va mucho más allá de alistar una hoja de vida, de Claro. llenarla de títulos, de llenarla de un montón de referencias y recomendaciones y logros, y que, pues, por lo que intuyo, tiene que ver más con eso. ¿Es así, Liz? Totalmente de acuerdo. Hay algunas personas que cuando se encuentran en esta búsqueda laboral, ya sea que de repente cierre la empresa, tuvieron una liquidación o estén buscando un trabajo, lo primero que hacen es, voy a ver mi hoja de vida, mi currículum. Es lo primero que piensan, ¿sí? Y la realidad es que hay algunos pasos previos que hay que trabajar y que no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta antes. Yo lo primero que hacía era mi currículum y ya. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que descubrí es que lo primero que hay que trabajar es quién soy yo, cuáles son mis fortalezas y mi valor a las empresas. Eso es lo primero. Si no tengo claro cuál es mi máximo potencial, qué es lo que puedo dar y aportar a una compañía, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo ¿Sí? llegaste a esa conclusión, Liz? Pues fue a través, la realidad es que siempre lo hice, pero no me daba cuenta que era lo que hacía. Es decir, Ah, ok. cuando empecé a trabajar, empecé nada más en la parte de currículum, ¿no? Ayudar a las personas a mejorar su hoja de vida, su currículum y la parte de entrevistas.
Sin embargo, algo que yo trabajaba con ellos es identificar sus fortalezas y destacarlas y hacer un currículum diferente, un currículum de alto impacto que mostrar ese plus que tiene la persona. Ya después, conforme me di cuenta de muchas personas con las que acompañaban, me di cuenta de que tenía una metodología, pero no la había visto. Entonces no me había dado cuenta que tenía esa metodología de autoconocimiento, de entender el mercado laboral. Ese es otro punto súper importante. Porque si no sé qué quiero y qué pide el mercado laboral, pues lo que yo voy a ofrecer puede ser que no esté de acuerdo a lo que el mundo está necesitando. Claro. Entonces me di cuenta de manera, de que de manera natural lo estaba haciendo con mis clientes. Y entonces dije, claro, esto es una metodología. Wow. ¿Y Ajá. entonces cómo es la metodología? Entonces la metodología empieza con autoconocimiento, ¿no? Entender tus fortalezas, tu diferencial, qué te hace único, cuál es ese valor que aportas a la empresa. El siguiente paso es, ¿qué quiero? Porque ahí hay personas que dicen, es que no sé qué quiero. Es que lo que quería hace unos años ya no es lo que quiero hoy. Es que tengo dudas de si por aquí en verdad me hace feliz. ¿Sí? Y hay personas que lo tienen muy claro. Entonces, aterrizar muy bien el qué quiero me ayuda a decidir qué caminito seguir, hacia dónde seguir avanzando. Y otro punto dentro del qué quiero es qué está pidiendo el mercado laboral. ¿Qué están pidiendo las empresas? ¿Cómo se llaman los puestos a los que yo podría llegar? Porque puede ser que ni siquiera me esté dando cuenta que se llaman de una manera y yo estoy pensando que se llaman de otra porque hace 10 años se llamaban así. Claro. O que no existían. Puede ser que hace 10 años no existía un trabajo y hoy sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama ese puesto? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los requerimientos que cumplo? ¿Cuáles son los requerimientos que no cumplo? Y lo más importante, ¿cómo sacarle provecho a mi favor? ¿Cómo con esa información que me está dando la empresa, yo sacarle el jugo, exprimirle a lo máximo y utilizar las palabras clave, utilizar las frases que ellos están buscando, que ellos están expresando, entender sus necesidades para yo decir que yo soy la persona que satisface esas necesidades y que utilizo el mismo lenguaje que las empresas están utilizando y que utilizo esas palabras clave que me van a abrir puertas. Wow, qué interesante. Y es que esto tiene que ver mucho con escuchar Sí. de manera mucho más atenta lo que está diciendo el mercado, lo que están diciendo las empresas, el lenguaje que están utilizando y cómo las personas pueden escuchar más allá de lo evidente. Sí. Y yo de repente les digo a mis clientes, oye, ¿ya te fijaste que esta vacante dice esto, esto y esto? Y eso es justo lo que tú me dijiste que sabías hacer muy bien. Y de repente dicen, "Ah, oye, sí es cierto, no me había dado cuenta". Mm, ¿No? mm. O ha sucedido lo contrario, que una cliente me dice, es que estoy muy emocionada porque encontré una vacante en una empresa internacional que me encanta y suena fabuloso. Y en el momento que lo analizamos, vimos que el nombre no coincidía totalmente con la descripción Mm. y que no era lo que ella sabía y tenía experiencia, ni lo que ella quería. ¿Por qué crees Entonces, que nos pasa eso, Liz? porque no leemos, somos flojos para leer. Vemos 10 palabras, 2 párrafos y ya decimos, ay, sí, sí, este está padre. Pero en el momento que nos metemos a ver el detalle de cada párrafo, qué es lo que dice, puede ser que nos descubramos que ese no es el puesto que queremos, Mm. ¿no? Que nos dé flojera. Si estás leyendo una vacante y dices, ay, qué flojera, eso no me, ¡ay! ¿Me van a poner a hacer eso? Ujú. Eso no es para ti, Y ¿sí? yo creo que ahí debe haber una trampa en la que caen las personas y es o por Sí. afán o por la necesidad, de pronto
pasan de largo esos pequeños detalles de los cuales tú nos estás hablando. ¿Y eso qué impacto tiene, Liz, cuando eso se pasa de largo? Que no tienes un enfoque, que le estás diciendo sí, es decir, estás mandando tu currículum a todo mundo como si fuera panfleto gratis en la calle. Y a todo mundo le dices que sí, 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 sí. ¿A qué le dijiste que sí? No sé. Y cuando te hablan por teléfono y te dicen, vimos que te postulaste para esta vacante, me interesa agendar una entrevista, y tú dices, ¿pero quién habla? ¿De qué vacante me llamas? ¿De qué empresa? No tengo idea porque postulé a 20 hoy y son las 11 de la mañana. Mm. ¿No? Yo Y he ayer, conocido personas que se desesperan un poco cuando están en ese proceso de búsqueda, sobre todo cuando están sin trabajo, que yo no lo había pensado y es en serio mandando hojas de vida como panfletos. sí. Fíjate que hay un meme, una imagen chistosa que dice, tú no eres salsa gratis en el puesto de tacos, ¿no? En México los tacos son muy comunes y siempre te regalan salsa, ¿sí? Entonces tú no eres salsa gratis, eres guacamole, porque el guacamole tiene aguacate que es más caro y que tienes que pagar por ese guacamole extra. Ujú. Y entonces si te crees salsa gratis, pues ¿qué vas a obtener? ¿No? Si quieres cualquier trabajo, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener cualquier trabajo. Wow, wow, qué interesante, porque es que yo creo que acá no solamente es un tema de autoconocimiento, sino también de hacerse responsable de eso. ¿Qué es lo Claro, que yo quiero? sí, ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? No es solamente como el buscar un trabajo por el hecho mismo de conseguirlo. sí. ¿Y qué otra cosa, digamos, has visto en qué otro error crees que caen las personas basada en tu experiencia cuando están en estos procesos de tener un cambio en su carrera profesional? Fíjate que hay una estadística que me encanta y que la verdad la primera vez que yo la leí me sorprendió. Y dice que las personas, esta es una estadística creo que de Harvard. Según ese estudio de Harvard, dice que las probabilidades de éxito en la búsqueda de empleo para los candidatos que toman programas de coaching o acompañamiento de empleabilidad son 2.67 veces mayor que la gente que busca trabajo por su cuenta. ¿Sí? Wow. Es decir, casi el triple de veces más oportunidades de encontrar empleo si te apoyas en alguien que te ayude a tener esa claridad, ese autoconocimiento y tener una estrategia correcta para tomar acción. Entonces, muchas de las personas que dicen, es que no tengo dinero para tener este acompañamiento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que pasan 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año sin trabajo. Y si hubieras invertido desde el inicio, tal vez a los 4 meses ya tendrías empleo. Claro, O 3 meses. claro. Tú hablas de que ayudas a sus profesionales a avanzar en esos cambios de carrera, utilizando dos palabras muy bonitas, desde la seguridad y la confianza. Cuéntanos por qué esos dos términos incluidos en lo que tú haces, en la descripción de lo que tú haces. Fíjate que me di cuenta cuando terminaban los acompañamientos con mis clientes, les preguntaba, ¿qué fue lo que más te llevas, lo que más aprendiste, la transformación que sientes tú que tuviste? Y todos me hablaron de confianza en sí mismos, de seguridad de varias cosas, de seguridad de saber qué quieren, de seguridad de saber hacia dónde se van a dirigir en sus siguientes retos laborales, de seguridad de comunicar el por qué los deberían de elegir a ellos. Esa es una pregunta clásica en la entrevista. ¿Por qué te debería elegir a ti? Y la respuesta clásica no pensada es porque soy el mejor candidato y cumplo con los requisitos de la vacante. Tú y todo mundo. ¿Sí? Pero si la persona en esa respuesta
dice cómo su experiencia aporta al puesto y en qué le va a ayudar a la empresa a lograr sus metas a través de qué, ahí tiene un impacto diferente. ¿Sí? Y entonces tener la seguridad de que yo puedo lograr eso me da confianza. ¿Sí? Saber a qué tipo de puestos me voy a postular y cuáles no, me da esa confianza. ¿Sí? El saber rechazar vacantes. Tengo clientes que me decían, es que estoy insegura, no sé qué hacer porque hace muchos años no he trabajado, por ejemplo. Personas que se dedicaron a cuidar a su familia, a sus hijos, y de repente quieren regresar al mundo laboral, o que trabajaron tantos años en una empresa y que no han buscado trabajo en más de 20 años. Y dicen, es que yo no sé a qué puesto voy, si me van a decir que sí, que no, a todo le van a decir que sí, ¿no? Desde ese lado de inseguridad le voy a decir así, sí a todo. Ay, aquí está este trabajo, sí, 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 lo que sea. Claro. Y en cambio, si empezamos a trabajar desde nosotros del quién soy, qué quiero, entender el mercado laboral y cómo comunicarlo, me da confianza, me da seguridad de decir, esto no es para mí, esto sí es para mí. Y además de todo, lo que les enseño es a buscar el cómo sí, cómo acercarte a esas empresas que están buscando talento como el tuyo, como lo que tú tienes. Wow, wow, qué interesante. Y acá me surge una reflexión bien importante y es, a veces, y a mí me pasaba, cuando yo estaba en el mundo corporativo y, digamos, quería hacer un cambio, yo sentía que a mí me estaban entrevistando y que me estaban haciendo como un favor al Ok. entrevistarme y que cuando me aceptaban era como si me estuvieran haciendo un favor. Y tú acabas de tocar un tema bien importante y es, yo también tengo la capacidad de elegir si este lugar es para mí, si esto me resuena o no me resuena, porque es que es un Exacto. tema de doble vía. ¿Por qué Por caemos en supuesto. esa trampa? Seguramente eso que me pasa a mí, que me A pasaba a todos. mí, pues hay muchas personas. Desde tu mirada, ¿por qué las personas caemos en esa trampa de que tenemos es que mostrar nuestra mejor cara para que nos hagan el favor y no tener digamos, el empoderamiento y la confianza personal de decir, no, esto no es para mí? ¿Por qué nos pasa eso, Liz? Yo creo que no prevemos. Es decir, cuando estamos muy a gusto en un trabajo, yo no estoy pensando en mi siguiente trabajo. Yo no estoy pensando en cambiarme de empresa porque estoy muy feliz. ¿Sí? Entonces no me preparo. Y tal vez no sé ni siquiera qué quiero, pero voy con la inercia de la empresa. A mí me pasó, yo iba con la inercia. Lo que me dijeran va bien. ¿Sí? La capacitación que me den está bien. Yo no tomaba acciones proactivas para mi crecimiento profesional y lo que quería en los siguientes años. Si me preguntaban, ¿cómo te ves en 5 años? Pues haciendo lo mismo, ¿no? Pero con más responsabilidades, ¿no? Entonces, si no me preparo, no me hago estas preguntas difíciles. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene esa inestabilidad? Porque a todos, absolutamente a todos nos va a pasar. O cierra la empresa, o cambio de jefe, o me liquidan por pandemia, o hay una reestructura en la empresa, o ya me aburrí y quiero salir. Entonces, cuando llega ese cambio y ese punto de quiebre, entonces lo que sucede es, no estoy preparado, ¿sí? No sé hacia dónde ir. Hago las cosas como sea. Y entonces pienso que quien tiene la decisión son los reclutadores y las empresas. Ellos son los que van a decidir a quién elegir. Sí, ellos deciden, pero yo tengo el poder de decidir a qué empresa le dedico mi tiempo, mi energía, mi currículum y a qué empresa no. Entonces, en vez de estar viendo todo como a ver quién me dice que sí, a ver quién me da el empleo, a ver quién me contrata y me da dinero, porque tal vez eso es lo único que pienso que me dé para pagar mis cuentas. Del otro lado, en el punto de yo tengo este valor, esta experiencia, esta visión, esta manera de hacer las cosas que me ha llevado a tener logros, ¿con quién quiero trabajar?
Y entonces lo veo diferente y volvemos a la confianza. Tengo esa confianza de decir, con esta empresa sí. Ok, ahorita no hay oportunidades laborales. Bueno, ahorita no es el momento, pero no sabes si en 3 meses, en 6 meses habrá. Y entonces empiezo a tener una estrategia sobre todo cuando uno está tranquilo en su trabajo, es cuando podemos hacer esas estrategias. ¿Con qué tipo de empresas me gustaría entrar a trabajar para que cuando se presente esta oportunidad yo esté listo? ¿Sí? Y prepararme para ello, para lo que Prepararme venga en para ese ello. proceso. Sí. Y no esperar a que suceda alguna de estas olas que yo le llamo, en donde me quede sin empleo y diga, ¿y ahora qué hago? ¿No? No me ha abierto puertas, no he sembrado semillas en ningún lado. Claro. A mí, mientras te escuchaba, me llegó la palabra empoderamiento. Sí. Este es un podcast de liderazgo y la pregunta para ti es de qué manera el empoderamiento tiene que ver con el liderazgo y con la marca personal, que es también lo que tú ayudas a desarrollar a las personas. Empoderamiento, liderazgo y marca personal. ¿Eso cómo se Fíjate conecta? que todas estas tres tienen un punto en común, la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad es la que nos hace ver las cosas diferentes. ¿Sí? Si yo no me siento valiosa, si yo no me siento que puedo impactar a un equipo, ¿sí? Si yo no siento que puedo crecer y dar más, si yo no siento que tengo esas capacidades para tener más personas a cargo, para tener proyectos más difíciles, si yo no me la creo, no va a suceder y nadie más me va a creer. Entonces, esa mentalidad es la que me ayuda a ser mejor líder, a trabajar en decir, ay, me hace falta más comunicación, me hace falta saber cómo dar feedback a mis equipos, me hace falta gestionar problemas difíciles, etcétera, etcétera. Y entonces trabajo en mí y veo de qué manera puedo ser un mejor líder. Y la parte técnica, de qué manera puedo aprender este software, esta certificación, esta maestría, ¿no? Y todo eso parte desde una mentalidad diferente. Y eso que Mm. tiene que ver con crear una marca personal. Y la marca personal es cómo lo estoy comunicando en todos los aspectos. ¿Cómo comunico ese empoderamiento y ese liderazgo físicamente? ¿Sí? Porque ¿cómo me visto? ¿Sí? ¿Cómo cuido mi cabello? Si uso o no maquillaje, mi barba, si soy hombre, mis uñas, hombre o mujer, ¿no? Su pulcritud. Si la ropa que uso se ve diferente cuando una persona usa un traje que no le queda bien, ¿no? Y le queda muy grande y holgado y se ve mal o tan apretado que ni siquiera se siente incómodo y el brazo no lo puede mover porque está súper apretado. El cómo me visto, o sea, mi imagen física transmite también esa seguridad. Entonces, la marca personal se trabaja desde la imagen física, también se trabaja desde cómo me comunico, cómo digo las cosas, qué palabras utilizo, cómo me expreso de manera escrita en los mensajes, en los correos electrónicos, qué tan rápido contesto, la ortografía, la redacción. Si me contacta un reclutador y lo dejo en visto y no le contesté. Ha habido cantidad de casos que me ha tocado a mí, he sabido de personas que no regresan a la entrevista por algo, en vez de decir, esta vacante no es para mí, muchas gracias por la oportunidad, y te cierras puertas. Y ese reclutador para otra oportunidad no te va a volver a llamar porque lo dejaste en visto, porque no le contestaste, porque llegaste tarde, porque no llevaste tu currículum, porque no sabías de la empresa. A mí me rechazaron por no saber de la empresa. Imagínate. Llegué, era creo que una empresa de autos, no me acuerdo cuál era.
y me preguntaron, ¿qué sabes de la empresa? Y yo, ¡ah! Y les dije, ¿que hace autos? Y entonces obviamente no me volvieron a llamar porque no me preparé. Sí, porque nada más fui porque sí, porque ya tenía la entrevista. Y entonces la marca personal es cómo comunicas todo eso. ¿Cómo dices a tu vecino cuando te preguntan, hola vecino, mucho gusto, soy nuevo aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vas a decir? ¿No? ¿Qué es lo que dice tu primo que hace mucho no ves? ¿Qué haces? ¿Qué sabe tu familia que haces? Tus amigos, ¿no? Si no lo comunicas, al rato cuando estés buscando empleo y que por supuesto te acerques a estos amigos para decirle, oye, estoy en búsqueda de nuevas oportunidades. Ah, claro, yo te voy a ayudar. ¿En qué? ¿Sí? Le pasó a una clienta mía que ella estaba buscando puestos de gerencia y dirección en recursos humanos. Y un amigo le dijo, claro, yo te ayudo. Y la etiquetaba en LinkedIn en puestos de auxiliar de recursos humanos, puestos mucho más bajos de lo que ella ya llevaba más de 20 años sin trabajar ahí. Entonces no estaba comunicando en qué estoy ahorita, hacia dónde voy, hacia dónde quiero crecer. Y esto de la marca personal, de cómo te comunicas, cómo te vistes, cómo te comportas, qué haces, qué no haces, no aplica únicamente mientras estamos en un proceso de transición y de búsqueda laboral. Eso aplica mientras Todo el somos líderes tiempo. y mientras estamos trabajando en nuestra cotidianidad. O sea, la marca personal no es solamente lo que se muestra cuando yo quiero que otros me vean en el caso de un proceso de selección, sino la marca personal, pues mejor dicho, los líderes establecen marca personal. ¿Es así? Yo diría que todos tenemos marca personal, ¿sí? Es decir, la marca personal es quién eres, cómo haces las cosas, tus valores, tu personalidad, eh, tus hábitos, ¿sí? Tus competencias, tus conocimientos, incluso tus hobbies. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti en el tiempo libre? Tu manera de comunicarte. Todo eso es marca personal. Y cómo la desarrollo y la trabajo. Puede ser que haya personas que no la desarrollen y que se vayan con la inercia, ¿sí? Y que nunca trabajen en su imagen, ni en su foto de perfil, ni en lo que comunican al mundo, y nada más se enfocan al trabajo, trabajo, trabajo y ya. Y no se dan cuenta de todo lo demás. Y Entonces, esas personas que están allí, ¿de qué se están perdiendo, Liz? de oportunidades de que los demás conozcan ese gran potencial y no solamente se queden con esa imagen de afuera que puede no estar cuidada. Por ejemplo, tuve una clienta que ella estaba a nivel de subdirección, ¿sí? Muy buena trabajando, muy eficiente, un buen líder, de acuerdo a lo que ella decía y a lo que su gente decía de ella, pero no comunicaba todo eso. Entonces, ¿quién la conocía? Solamente su equipo de trabajo, solamente en su empresa o las empresas donde trabajaba antes. Nadie más la conocía. Y quien la veía, por ejemplo, en el perfil de LinkedIn o si tenía acceso a su WhatsApp, por ejemplo, un reclutador, lo único que veía era una foto vieja de hace 10 años en donde estaba en un congreso, es decir, al fondo había gente, había stands y ella tenía hasta un gafete y una foto ahí tomada medio borrosa, ¿sí? Y entonces llega el momento de buscar oportunidad laboral y ¿qué es lo que sucede? Que se ha perdido de oportunidades porque no tenía una imagen que estaba alineada a su manera de trabajar con excelencia, a su entrega de resultados, a su liderazgo. Entonces, lo que la gente de afuera veía era, ¿no? Así de, no tiene un perfil tan bueno. Su perfil de LinkedIn no decía todo lo que ella podía lograr. Solamente la gente con la que trabajaba la conocía. Y esa gente, ¿cuántas personas pueden haber sido? 20, 30, pon tú 50 porque la empresa podía ser grande. Nada más.
Y puede ser que muchos de ellos ya ni se acordaran de ella porque hace mucho no trabajaban ahí con ella. Entonces, ¿dónde está todo ese mundo de oportunidades si yo no lo trabajo, si no lo comunico, si no hago networking con personas que no conozco? Me pierdo un mundo de oportunidades. ¿Cómo los líderes pueden entonces empezar a trabajar su marca personal luego de escucharte a ti? Yo creo que lo primero es darse cuenta el impacto que tiene la marca personal en sus oportunidades futuras. ¿Sí? Decir, ¿qué es lo que me puede abrir de oportunidades si empiezo a trabajar en mí y en mi marca personal? Puedo subir de puesto, puedo conseguir a más personas que trabajen conmigo, me pueden asignar roles o proyectos más importantes. Por ejemplo, tengo una clienta que en las reuniones siempre se ponía muy nerviosa y era muy callada y no daba su opinión. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que nadie la veía, ¿sí? Nadie la notaba más que sus compañeros cercanos a ella. Y ella tenía cosas fabulosas que opinar y que aportar, pero por no trabajar en su manera de comunicarse y en su seguridad, no era vista para proyectos. Entonces, cuando había oportunidades de crecimiento, alguna posición o de un proyecto donde querían ver personas de su área, no la tomaban en cuenta. Porque por su actitud ella no era vista. Así Sí, como sí, también está el otro que es demasiado vistoso. Y claro. entonces ese también está creando su propia marca personal de Por demasiado supuesto. vistoso. Sí, de esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no escuchan, ¿no? Que tal vez opinan sin antes entender bien la situación, ¿no? Por ejemplo. Y qué es lo que me está dando el hablar de más y no escuchar, ¿no? Ahí es donde viene el autoconocimiento. Wow, wow, qué maravilla. ¿Cuál crees tú que sería un consejo fundamental para cualquier líder que en este momento al escucharte caiga en cuenta de, oiga, yo no he trabajado mi marca personal? ¿Cuál sería como ese consejo básico para que pudiera como empezar a incursionar en eso? Un punto sería darte cuenta que todo lo que haces, dices, no dices, comunica algo, ¿sí? Y entonces hacerme la pregunta constantemente, ¿cómo quiero ser recordado por los demás? ¿Qué quiero que los demás digan de mí cuando yo no estoy en esa sala? Y entonces, contestar esa pregunta me hará reflexionar en un montón de cosas que tal vez antes no me había puesto a pensar. ¿Cómo quiero ser recordado o recordada? Ay, no me había puesto a pensar eso. Ok, reflexiona y escríbelo. Como una persona que, como un líder que. Y puede ser que cosas ya te lo hayan dicho, ¿no? Tu gente te ha de haber dicho, eres un líder, ¿qué tal? Y entonces lo pueden escribir. Y ya que lo tengo escrito, validar si mis acciones diarias me están llevando a ser recordado de esa manera que yo quiero ser recordada. ¿Y cómo hacer esa validación? Hacer esa validación primero con ese ejercicio crítico de autoconocimiento. Por ejemplo, si yo quiero ser recordada como una persona amable, cordial, que abre puertas en otras áreas con otras personas, ¿no? Y ser esa persona que influencia a otros, validar si en verdad yo considero que está sucediendo eso. Y dos, obviamente preguntar a los demás, Lo ¿no? cual requeriría bastante valentía, porque Sí, esas son preguntas que no son fáciles de hacer. y que me da miedo preguntar. Y que qué tal si me dicen que no. Sí, da miedo y sí te pueden decir que no. ¿Y qué hacer si te dicen que no, que tú crees una cosa, pero ellos están viendo otra? Pues ser humildes, reconocer eso que nos están diciendo los otros y ver qué puedo hacer yo para hacer ese cambio, para que me vean diferente. Y acercarse con coach
con coaches como tú, ¿no? En trabajar en ese liderazgo. Estoy percibiendo que mi comunicación está siendo muy directa y agresiva y yo quiero que me perciban como alguien que es más abierto y que escucha. ¿Qué necesito hacer? Necesito ayuda. No todo lo podemos resolver uno solo. Absolutamente, y sobre todo proactividad. Yo creo que algo que también Sí, caracteriza a los líderes que se destacan es que son proactivos, por no supuesto. solamente en el hacer y en la tarea y en los proyectos, sino proactivos en trabajarse a sí mismos, en Sí, desarrollarse a sí mismos. Un poco lo que tú decías de tu experiencia, incluso también ahí me incluyo yo, de ir con la inercia de la empresa. Si no me dan esto en la empresa, entonces yo no lo hago. claro, claro. Fíjate que hace muchos años yo siempre estuve rodeada de coaches en el trabajo, en recursos humanos, porque es muy común tener en las empresas coaches que ayuden a estos temas de liderazgo. Y entonces yo dije, un día de estos voy a ser coach, ¿no? Y entonces nació la semillita en mí, pero yo nunca hice nada por buscarlo, ¿sí? Nunca hice nada. Quería que la empresa me pagara a mí mi certificación de coach, ¿no? Para ser coach. Y pensaba que era difícil, porque alguien me dijo una vez, ay, necesito estudiar para mi certificación de coaching, no sé qué. Y yo dije, seguro es difícil, ¿no? Y yo pensaba que no podía. Dos, requerirá mucho tiempo y no tengo tiempo, ¿no? ¿A qué hora? ¿No? Porque estoy ocupada todo el tiempo. Y tres, pensaba que era muy caro y que no lo iba a poder pagar. Y ni siquiera había investigado, Mm. ¿no? Y ni siquiera estaba ahorrando. Y entonces así pasó muchos años. Y yo tomé coaching, he tomado coaching durante varias etapas de mi vida y me encantó. Y de repente dije, pero ¿por qué no tomo acción yo en formarme a mí misma? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para ser activa, proactiva? ¿Sí? Y no nada más esperar a que las cosas sucedan. Mm. Y entonces ya me estoy certificando como coach. Ah, qué bien, bienvenida a este lado de la fuerza, como digo yo. Y es que Sí, yo creo que acá tú pones sobre la mesa algo que es muy importante y es, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida. O sea, yo tengo un mentor que siempre dice es que tú tienes que ser tu propio ministro de educación. No esperes a que sea un tercero, llámese quien sea, el que te va a dar esta idea. Ven, haz esto, te entrego esto, te doy claro. esto. No. Y esta persona, a todos los que lo seguimos pues en los programas formativos de los que hacemos parte, nos dice, tienes que ser tu propio ministro de educación. Busca tú, sé proactivo. Y me gusta Sí, mucho la pregunta que tú planteas a esta audiencia y es, ¿cómo quisiera ser recordado? Y ahí también yo creo que hay que contarse la verdad. claro. No solamente en cómo quiero ser recordado, sino en cómo estoy actuando hoy para ver si realmente le estoy apuntando a ser recordado de esa manera. Y eso Exacto. es un ejercicio, coincido contigo, de autoconocimiento. Sí, y de escuchar respuestas que tal vez no queremos escuchar y que va a ser difícil ver que nos digan cosas que tal vez sí sabíamos, pero las ocultamos, ¿no? Decir, ay, no, 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 no quiero que me digan esto. Sí, sí. Eso es muy común, a todos nos pasa. Pero ¿qué pasa si enfrentamos ese miedo? Decir, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, me están diciendo que tengo esta área de oportunidad. Ok, primero hacerse responsable de que es parte de lo que estoy viviendo, reflejando, comunicando ahorita. Ujú. ¿Y cómo puedo cambiarlo? Claro, claro. Si tú haces eso, ¿de qué manera eso impacta la empleabilidad? Eso impacta en que que sepas que eres una persona que está en constante cambio. Mm. Y entonces fortalecer de nuevo ese mensaje que quieres comunicar, ese valor que das, en donde en las entrevistas muchas veces te preguntan, dime cuál ha sido un error más grande que has cometido, ¿no? O en qué te has equivocado, o cuáles son tus debilidades. Si yo digo, no, no tengo debilidades, porque me ha tocado personas que he entrevistado yo que me dicen eso. Y entonces esa persona
que no tiene ese ejercicio de autoconocimiento, puede ser que tampoco tenga ese potencial de crecimiento que quiero como empresa para el puesto. Claro, porque esa persona se puede llegar a ver a sí misma como, ya estoy listo, soy un producto terminado. Sí, Entonces, pues, si uno es un producto terminado, pues, ¿para dónde más va a crecer? exacto. Y entonces te cierra oportunidades. Sí, te cierra posibilidades de crecer y ser una mejor persona, porque si me quedo no reconociendo mis errores, no reconociendo mis debilidades, no las voy a transformar nunca. Y es difícil porque nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo, pero el resultado es mucho más satisfactorio. ¿Qué has visto tú que resulta más satisfactorio para tus clientes cuando hacen este ejercicio de autoconocimiento, empoderamiento? ¿Qué resulta más satisfactorio? Lo que resulta más satisfactorio es que tienen esa o cambian su visión a verse responsables y los CEOs de su propia vida, ¿no? A que yo puedo decidir hacia dónde crecer. Yo puedo decidir dejar atrás esta manera que tenía antes de hacer las cosas y que en vez de mostrarme como víctima, ¿no? Decir, pues yo soy así y ni modo, ¿no? Ujú. Me vuelvo protagonista de mi vida. Y como protagonista tomo decisiones y como protagonista hago que sucedan las cosas. Y como protagonista me hago responsable de lo que no funcionó bien, lo que no me ha ayudado a crecer y lo que sí me puede ayudar a hacer más cosas. Y eso también se contagia, ¿no? Se contagia con los equipos, se contagia con la demás gente. Claro, claro. ¿Qué es, digamos, lo más recurrente que tú ves cuando llegan las personas a querer hacer un cambio en su carrera o que quieren llevar su carrera a un siguiente nivel? ¿Dónde ves tú que está como lo más repetitivo de bloqueos o negaciones o dificultades? Fíjate que aquí algo muy común que he visto es la parte de la edad, ¿no? Que dicen, Edad. la edad, que dicen, es que no me van a contratar porque tengo más de 45 años o más de 50 años. Es que me discriminan por edad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas tienen esta percepción? Uno, que es lo único que ven, ¿sí? Es decir, si yo pienso que me están discriminando por edad, es lo único que voy a ver, porque claro que existen empresas que discriminan por edad, ¿no? Y que tal vez no lo dicen o tal vez sí lo dicen en la vacante. Personas de menos de 50 años. Entonces, la edad es un obstáculo si yo decido verlo como un obstáculo y es lo único que tengo en la mente y es lo único que me enfoca, ¿no? Decir, me están discriminando por edad, me están discriminando por edad, me están discriminando por edad. Y lo único que veo es vacantes que dicen menores de 40 años, menores de 40 años. Y eso es lo único que veo. Y estoy como un caballito viendo hacia nada más un lado. La realidad es que ser una persona con más de 20 años de experiencia, una persona senior, tiene grandes beneficios. Y si no lo comunico al mundo, ¿cómo lo van a ver? ¿No? Entonces, hay que ver desde el otro lado, desde dónde estoy viendo yo las cosas. Entonces, si yo me enfoco en empresas que valoran talento senior, en puestos que quieren personas con esa experiencia, en líderes que están buscando otros líderes para transmitir esa expertise, entonces eso es lo que voy a ver, oportunidades en vez de ver lo que me están diciendo que no. Y eso es cambiar el enfoque. Eso es cambiar el enfoque y eso es cambiar la mentalidad. Ujú. Y eso es, muchas personas dicen, es que me discriminan por edad y me discriminan por ser mujer y me discriminan por tener hijos y me discriminan por
haber dejado de trabajar tantos años y me discriminan, y lo único que veo es en donde me discriminan y no todo lo que sí. Y además estas personas a veces encuentran eco, ¿no? Por ejemplo, en una red social como LinkedIn, que finalmente es de donde tú y yo nos conocemos, Sí, a veces escuchan, se leen más bien conversaciones de ese estilo y la gente hace eco y comenta y entonces a mí también, y claro, como yo lo estoy magnificando y lo estoy poniendo visible en una red social y hay otras personas que dicen lo mismo, pues se me vuelve una verdad gigantesca sí, y es la verdad. Es como si no hubiera nada más. claro, pero es la realidad que esas personas deciden ver. Una realidad en donde yo no tengo oportunidades, porque esa realidad me rechaza. Mm. En cambio, si salgo de ese grupo, ¿no? de, esa, de ese vorágine, de ese círculo, de esa mentalidad y me empiezo a ver en donde sí quieren personas de mi edad, en donde sí valoran este talento, entonces voy a ver un montón de oportunidades porque ya dejé esa visión atrás. ¿Qué pasa cuando a un cliente tuyo tú le dices esto, por ejemplo? Me dice, no lo había visto de esa manera. Mm. Eso es algo que primero me dicen y después cuando empezamos a entender, sobre todo cuando llegamos al punto de entender el mercado laboral, ahí es donde se dan cuenta de las oportunidades que sí existen. Ahí es donde dicen, mira, ya encontré que sí, ya encontré que tal persona tiene tal edad y está en tal puesto, yo también lo puedo lograr. Ya entendí, ya vi que hay vacantes de ese estilo en donde sí pueden postularse. Ya vi que hay un mundo de posibilidades y entonces enfocarse en dar ese valor y volvemos a la confianza. Tienen esa seguridad y confianza de que lo pueden lograr. Claro, claro. ¿Qué recomendación le darías tú a las personas que nos están viendo en este video y que nos están escuchando en la versión de audio del podcast para construir esa marca personal que los lleve a potenciar su empleabilidad? ¿Cuál sería como si pudiéramos escoger un consejo? ¿Cuál sería, Liz? Pues fíjate que hay un mix que yo veo que es muy útil, que es mentalidad correcta, autoconocimiento, estrategias correctas y tomar acción multiplica las posibilidades de éxito en tu carrera laboral y la verdad es que en todos los aspectos de tu vida. Claro, intuyo además que son los cuatro, porque por ejemplo, la mentalidad, la confianza sin acción, pues, No se queda. o No, la no haces acción sin nada. estrategia, pues es como disparar así, como perdigones. Entonces, Exacto. tienen que ser las cuatro. Bien, qué Exacto. interesante. Liz, las personas que quieran, no sé si hay algo más que quieras compartirle a nuestra audiencia de tu experiencia, de algo importante para que las personas, como el podcast se llama Puentes al Liderazgo, para que crucen ese puente. De pronto hay puentes que nos quedamos como con ganas de cruzar y no es tan fácil. Entonces, desde tu experiencia, mirada, ¿qué podrías compartir ya como para última reflexión antes de cerrar? Pues para cerrar, yo diría que la mejor inversión de tiempo, esfuerzo y dinero es en uno mismo. Ahí es donde más vamos a salir ganando siempre. Entonces, inviertan en ustedes mismos. Tiempo, esfuerzo, dinero, inviertan en ustedes mismos y van a recibir multiplicado eso que invirtieron. Wow, qué maravilla, qué bonita ese consejo y esa recomendación. Liz, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran eventualmente contactar contigo? Claro que sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Liz Sarmina, Liz con Z, Sarmina con S, y también en mi página web que es www.lizsarmina.com. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu información de contacto y también te agradezco enormemente por haber aceptado la invitación a conversar sobre estos temas de marca personal, empleabilidad, que claramente va mucho más de lo que se ve, porque es que cuando hablamos de marca creemos que es un logo, que son unos colores,
Sí. Y es mucho más que eso. Y hoy desde tu maravillosa experiencia nos has ampliado la mirada sobre qué es eso de la marca personal para tener mayores posibilidades de empleabilidad en caso de que queramos hacer un cambio o incluso la marca personal en donde estamos en este momento y cómo debemos ser proactivos al respecto. Entonces, nuevamente, Liz, un honor tenerte acá en este espacio de aprendizaje y nos vemos pronto. Muchas gracias por esta invitación y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.